Continuando con nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje, el día de hoy vamos a ver todo lo concerniente al plano del lenguaje y toda esa variación que presenta en este caso el lenguaje. Vamos a ver primero lo que son los planos del lenguaje y acordémonos lo que es el lenguaje, que es una facultad exclusivamente humana. Y esta facultad exclusivamente humana se va a manifestar en dos planos. Primero está la lengua. En este caso es un sistema de signos o signos orales y también escritos, claro está, que emplea en este caso nosotros, los seres humanos, en una determinada comunidad para poder comunicarnos. Y en este caso, hablando de lengua, pues hay una variedad en todo el mundo. Así tenemos lo que es nuestro mismo español, lo que es el portugués, el inglés, etc., ¿no? Ahora, en este caso la lengua presenta unas características que son: primero decimos que la lengua es social porque es la misma sociedad quien lo va a manifestar, ¿verdad? Aparte de ello, es un producto creado por una colectividad y es fundamental compartirla entre todos los miembros. Otra característica decimos que es teórica, porque en este caso presenta reglas, y ello se debe a que es un sistema de signos convencional organizado en base a una serie de reglas acordadas. También decimos que es psíquica, porque en este caso es mental, y nosotros lo vamos a asociar en conceptos. Generalmente tiene que ver con signos, esos signos que nosotros lo tenemos aquí en nuestra cabecita, ¿no? Y luego posteriormente se va a manifestar. Eso lo vamos a ver con el habla. También decimos que es virtual, porque como es un conjunto de signos que lo estamos almacenando en nuestra cabeza, y eso se puede ver cuando nosotros leemos un libro, por ejemplo. Estamos leyendo y a su vez estamos comprendiendo, estamos almacenando en nuestra cabecita. Vemos de repente un letrero, un cartel con un anuncio, también estamos almacenando eso. Nosotros lo conocemos como una comprensión, ¿no? Eso es cuando hacemos referencia a lo virtual. Y también decimos que es variable, porque como es un sistema de signos, ¿no? La lengua, pues no permanece estable. Por el momento sí, pero con el tiempo no. En este caso, generalmente la palabra profesor, el diminutivo, ¿no? O el acortar, profesor, lo llevamos a profe, ¿no? Pero ahora con las nuevas reglas, profe se usa para lo que es el masculino, y en lo femenino se puede emplear como profa. Como vemos, o sea, es variable porque en situaciones va a presentar algunos cambios, ya sea por su definición, ya sea por su misma composición de las palabras. Vamos a ver lo que es el habla. En este caso, el habla es un fenómeno físico, es un fenómeno, aparte de ello, es individual, que se va a realizar en la pronunciación, y ello se va a apoyar en nuestros órganos de fonación. Por ende, el habla es individual. ¿Qué características presenta? Primero es individual, porque es un acto o es un producto hecho por una sola persona a través de un acto de la voluntad. O sea, nosotros cada uno tenemos una forma distinta, peculiar de hablar. Decimos que es psicofísica, porque en este caso el mismo acto del hablar implica el conjunto de selecciones que un individuo hace de los elementos del sistema y la activación de los órganos del habla, que permitirán la emisión física de sonidos articulados. Es decir, al momento que uno habla, hace uso de nuestros órganos, ¿verdad? Psico viene de lo psíquico, de lo mental. El conjunto de signos está acá. Pero ese signos no se queda en nuestra cabecita, sino va a tener que salir. Eso viene la parte física, porque el momento de salir ya entra en contacto nuestros órganos, o sea, nuestro aparato fonador, desde nuestros pulmones hasta nuestra puntita de la lengua. Muy bien.
Luego sería otra característica que es concreta, porque en este caso se va a concretizar todos esos signos que tenemos en nuestra cabecita, o sea, se va a reproducir, va a salir, ¿no? Esos sonidos. Decimos que es efímera porque es una realización pasajera y ello se debe a que no siempre nosotros tenemos esta habla, porque si comparamos de pequeños que éramos a la actualidad que son o somos, es un cambio, pero digamos abismal nuestra forma de hablar. Por ende es pasajera, es según el tiempo, según el momento en el cual uno está. Y también se usa códigos. ¿Por qué decimos que en este caso se emplea códigos? Porque nosotros al momento de usar el habla, bien lo usamos a través del sonido, ¿no? O también lo usamos a través de la palabra. Y para ello pues tenemos que emplear el código. Ese código es la lengua, pues. Vamos a ver ahora acerca de lo que es la variación de la lengua. Hay que tener en cuenta que la lengua presenta variaciones y eso lo vamos a hacer a través del dialecto, a través del idiolecto o a través del sociolecto. Vamos a ver entonces la primera. Vamos a ver el dialecto, que tiene que ver con la variación diatrópica. Y en este caso, hablar de una variación diatrópica, vamos a hablar de lo que es la geografía, pues. Por ende, el dialecto es la variación de la lengua, pero en este caso por razones geográficas, ¿ya? Y esa variación geográfica va a presentar diversos aspectos, en sí 5 aspectos: el aspecto fonético, morfológico, sintáctico, semántico y lexical. Otra variación de la lengua es el sociolecto, que tiene que ver con la variación diastrática. Esa variación diastrática simplemente se manifiesta en el uso de nuestra lengua, es decir, los grupos, ¿no? Por ende, el sociolecto es la variación de una lengua, pero determinada por estratos sociales. Y al hablar de estratos sociales, hablamos de las características que presentan diversos grupos, ya sea por razones pues, de cultura u otros factores, ¿no? A eso se refiere por estratos sociales. Este sociolecto presenta tenemos el nivel superestándar, y en este caso es el nivel ideal que busca uno, es el que uno pretende llegar. Y pues ahí encontramos los dos subniveles, que es el erudito y el poético, pues. El nivel estándar es el de mayor popularidad, es donde generalmente nosotros nos centramos, porque es el más flexible, es el que uno puede emplear con más criterio, ¿no? Y ahí tenemos dos subniveles, que es el culto y es el coloquial. Y por último tenemos el nivel subestándar. En este caso es empleado por sectores marginales, es empleado por un grupo de personas que no tiene, ¿no? Que no gozan de una cultura pues adecuada, ¿no? Y ahí tenemos dos subniveles, que es el marginal y el vulgar. La última variación de la lengua es el idiolecto, que tiene relación con la variación diafásica, y este es centrado en algunas variables, ¿no? Y esas variables pueden ser la edad, puede ser el sexo, puede ser la ocupación. Y eso se debe a que la lengua, según la edad, según el sexo, según la ocupación, se va a emplear. Pongamos un niño pequeño, le digamos 3, 4, 5 años. Ahí estamos haciendo uso de la edad. El sexo, porque en este caso las mujeres y nosotros los varones, en este caso los varones y las mujeres, generalmente tienen diversas formas de emplear la lengua. Y según la ocupación, porque ya vamos viendo, podríamos decir, la profesión que uno tenga o la ocupación también que uno tenga, es variable esa lengua. Muy bien, jóvenes, se espera que se haya entendido toda esta parte teórica. Ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Vamos con el primer ejercicio, que dice: ¿es la manifestación de la lengua o la manifestación de la lengua se da a través de
¿Cómo se da esa manifestación de la lengua? Hay que tener en cuenta que la lengua es un conjunto de signos, ¿no? En este caso, pues, esos signos que están en nuestra cabecita, que son todo un sistema, sea oral, sea escrito. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Porque no solamente se va a quedar pues en la cabecita, va a tener que salir. Y para ello, ¿qué se hace uso? Del idiolecto. No, porque el idiolecto en este caso es una variación de la lengua, pero por otras razones, sea edad, sea sexo, sea pues ocupación. El sociolecto en este caso es una variación de la lengua, pero por otros factores, no sean socioeconómicos, culturales, etc. El dialecto es la variación de la lengua por razones geográficas. Hasta ahorita no estamos viendo lo que es la variación de la lengua, pero es decir, cómo se manifiesta esa lengua, ¿no? Nuestra lengua. El habla. El habla es un plano del lenguaje y sí, en este caso podría verse visto como una variación de esta misma lengua, ¿no? Y la lengua obviamente hacemos referencia a ella si es que no es. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de la lengua, ¿cómo se da? Pues se da a través del habla, porque el habla lo va a concretizar todos esos signos, lo va a llevar al exterior, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿es una característica de la lengua? La lengua, así como el habla, se presentan características. Entonces, la lengua, ¿qué característica presenta? Primero, ¿es psicofísica la lengua? No, porque esa característica es del habla, ya que el habla une la parte psíquica con la parte física, ¿no? ¿Es individual la lengua? No es individual, esa también es otra característica del habla. ¿Es práctica? Cuando decimos práctica, es decir, se va a concretizar. Tampoco, porque eso también pertenece al habla. En este caso, ¿es mental? Sí, de cierta forma es mental, pero no es vista como una característica. ¿Es variable? Sí es variable la lengua, porque en este caso se debe a diversas razones, ¿no? Así que la respuesta correcta sería la variabilidad que presenta la lengua como característica. Vamos con el tercer ejercicio. Dice, a la variación regional del uso de la lengua se le denomina. La lengua, cuando hablamos de una variación regional geográfica, estamos haciendo referencia primero al registro, ¿no? Porque el registro es todo el uso de signos que mantenemos en nuestra cabecita para poder hablar, ¿no? Entonces no es la variación regional o geográfica. El dialecto sí es una variación regional, ¿no? En este caso sí podría ser. El código es un sistema de signos, pues, así que no es una variación, en este caso, regional. El idiolecto, en este caso el idiolecto es la variación de la lengua, pero por otras razones, ¿no? O sea, puede ser edad, sexo, ocupación, no es tampoco. El sociolecto también es la variación de la lengua, pero por razones pues socioeconómicas, culturales, que tampoco es. Por ende, la respuesta correcta sería el dialecto. La siguiente pregunta dice, las características del habla. ¿Cuáles son esas características que presenta el habla? ¿No? Hay que acordarnos que el habla presenta características ya sea individual, sea psicofísica, sea concreta, sea efímera o el uso de código. Por ende, creo que ya se determinó cuál es la respuesta correcta, ¿no? Por ende, sería primero uso de código, si presenta es concreto y también es individual. Así que la respuesta correcta es en la alternativa D. Vamos con dos preguntitas más. La quinta pregunta dice, señale lo incorrecto, o sea, cuál no es en base a lo que nos plantea. Primero la alternativa A nos dice, ¿el sociolecto es la lengua oficial de un país? El sociolecto no es una lengua oficial. El sociolecto es una variación de la lengua y eso se debe a razones, en este caso, socioeconómicas, culturales o de estratos, ¿no? En este caso, no es, esto descartamos.
¿El dialecto es la variación regional de un país? Claro que sí. Es la variación regional o geográfica de un país, el dialecto. ¿La lengua es un fenómeno social? Claro que sí es un fenómeno social, o sea, partiendo de su característica, en este caso que tiene la lengua. La lingüística estudia el lenguaje. La lingüística, como una ciencia, por supuesto, no estudia el lenguaje articulado, también es. La lengua es psíquica, por supuesto que es psíquica, porque todo ese conjunto de signos se va centrando en nuestra cabecita para que luego se vaya a exteriorizar a través del habla. Así es que lo incorrecto en este caso sería la alternativa A. La última pregunta nos dice, la lengua oficial de un país. Cuando hablamos de una lengua oficial, primero tiene que estar estipulado en nuestra Constitución. O sea, cuando está estipulado en nuestra Constitución, deja de ser lengua, porque hay que tener en cuenta que un país no solamente presenta una lengua, puede presentar muchas lenguas, pero oficial hablamos del idioma. Y cuando hablamos de idioma es porque está estipulado en nuestra Constitución. Así es que marcamos. Muy bien, jóvenes, se espera que sea comprendido esta resolución de ejercicios para que luego tú puedas resolver en tus exámenes. Bueno, gracias, nos vemos.